Son las primeras horas de la mañana en el estrecho de Hormuz. En las pantallas de seguimiento marítimo, una imagen contradice la declaración que acaba de resonar desde Washington, la que anunciaba el inicio de un bloqueo total. El mundo acababa de escuchar una declaración firme de Donald Trump. Irán no podría vender petróleo. Parecía el final del juego, pero en el instante siguiente, la realidad era otra. Petroleros chinos e iraníes cruzaban con normalidad, incluyendo algunos en la lista de sanciones. Irónicamente, justo cuando se pregonaba el bloqueo, el tráfico de crudo seguía fluyendo. Entonces, ¿es esta una demostración de fuerza fallida o una estrategia que aún está por verse? En las últimas 24 horas, se registraron al menos 11 buques que seguían atravesando el estrecho de Hormuz. Y esto no es solo un número. Entre ellos se encontraban 4 naves incluidas en la lista de sanciones de Estados Unidos, como el Rich Starry, el RHN Honglu, el He Summer y el Sainar II, además de un petrolero, el Race, que fue observado intentando salir en dirección a la India. Este desglose de buques es notable porque no se trata de una simple desobediencia aislada. La diversidad de banderas, tipos de carga y la inclusión de naves ya sancionadas sugiere un desafío coordinado y deliberado, diseñado para probar la resolución del bloqueo desde su primer día, en lugar de esperar un desgaste gradual. Los tipos de embarcaciones variaban, desde gigantescos buques VLCC que transportan crudo, hasta gaseros de GLP, quimiqueros, portacontenedores y graneleros. Sus banderas también eran diversas: Curazao, Comoras e incluso registros fantasma, comúnmente utilizados para evadir sanciones. Su carga consistía en energía, petróleo, gas y materias primas vitales, que son el pulso de la economía global. Sus destinos tampoco eran un secreto: Fujairah y Khor Fakkan en los Emiratos Árabes Unidos, Sohar en Omán y Basora en Irán. Esto significa que la ruta de distribución de energía permanece operativa. Incluso cuando la flota de Estados Unidos afirmó haber hecho retroceder a 10 barcos, los datos de seguimiento muestran una realidad más ambigua. Algunos dieron la vuelta, pero otros continuaron su camino. La situación se vuelve más compleja cuando observamos la fractura del apoyo aliado. El Reino Unido se negó explícitamente a participar en la aplicación del bloqueo, y su primer ministro enfatizó que su prioridad es mantener abierto el estrecho de Hormuz, no cerrarlo. Francia también está siguiendo una vía de diplomacia conjunta, no de operaciones militares directas. Australia ha enfrentado críticas de Washington por su percibida falta de apoyo. Incluso Arabia Saudita está señalando un cambio de rumbo, pareciendo empezar a considerar una independencia en materia de seguridad sin depender plenamente de Estados Unidos. Esto significa que ya no se trata solo de si los barcos pasan o no. Se trata de quién respalda realmente la política. Mirando hacia atrás, esta escalada no ocurrió de la noche a la mañana. Tras el anuncio del bloqueo, los primeros pasos de Estados Unidos fueron inmediatamente visibles en el mar. Las patrullas militares se intensificaron. La flota naval se desplegó en el Golfo de Omán. Destructores y sistemas de vigilancia activa se pusieron en alerta máxima con un mensaje muy claro: cada barco que entrara o saliera de un puerto iraní sería monitoreado. Según un comunicado oficial del Comando Central de Estados Unidos, afirmaron que las fuerzas están presentes, vigilantes y listas para garantizar el cumplimiento. Pero sobre el terreno, como hemos visto, el cumplimiento no siempre se logra. El siguiente paso fueron más amenazas. Washington no se detuvo en un bloqueo físico, sino que también expandió la presión a los ámbitos diplomático y económico. Se endurecieron las sanciones y se estrecharon los canales financieros. Incluso surgió un término de los propios funcionarios estadounidenses: una versión financiera de una campaña militar. Esto significa que no solo intentan detener los barcos, sino todo el sistema que permite que esos barcos naveguen. Por otro lado, Irán está jugando sus cartas legales y geográficas. Se remiten al principio de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que establece que un país tiene derechos sobre su costa y responsabilidades en esa área. En otras palabras, Irán siente que tiene la legitimidad para regular el tráfico en torno al estrecho de Hormuz. Esta narrativa incluso se amplió con una nueva amenaza. Si la presión continúa aumentando, no solo podría interrumpirse Hormuz, sino también el estrecho de Bab el-Mandeb, otra puerta marítima clave. Esto no es solo un farol, sino una señal de que el conflicto podría extenderse a otras rutas comerciales globales. En medio de este tira y afloja,
China ha surgido con una postura que dista mucho de ser pasivamente neutral. Pekín ha criticado abiertamente el bloqueo, calificando las sanciones unilaterales como una medida ilegítima. Sus barcos continúan pasando, y los oficiales de defensa chinos han afirmado su compromiso de mantener la estabilidad y la libertad de navegación. Esta afirmación pública de los oficiales de defensa chinos es estratégicamente significativa. A diferencia de casos pasados donde China podría operar discretamente, esta declaración abierta sirve como un desafío directo a la autoridad estadounidense. Transforma una necesidad comercial en una declaración geopolítica, señalando que Pekín está dispuesto a garantizar la seguridad de sus propias cadenas de suministro, independientemente de los marcos marítimos liderados por Occidente. En lugar de desescalar la situación, Washington ha elevado la tensión. Informes recientes indican que alrededor de 10.000 tropas adicionales han sido enviadas a Oriente Medio, sumándose a los más de 50.000 efectivos ya presentes en la región. Portaaviones, unidades de marines y fuerzas de élite se están posicionando más cerca de la zona de conflicto. Esto ya no se trata solo de disuasión. Abre opciones mucho más serias, incluida la posibilidad de un ataque directo si las negociaciones fracasan. Y aquí surge una nueva capa. Rusia, que ha estado observando de cerca desde el principio, comienza a encender las alarmas. Advierten que las conversaciones de paz en curso podrían ser una tapadera para que Estados Unidos e Israel se preparen para una operación militar terrestre. Algunos informes incluso mencionan el movimiento de 2 grupos de portaaviones hacia el mar Arábigo, coincidiendo con el final de una tregua en el conflicto. El momento es demasiado coincidente para ser ignorado, y mientras estos barcos continúan moviéndose, la presión comienza a sentirse en un flanco raramente destacado, la logística y la resistencia en el mar. Informes desde portaaviones como el USS Abraham Lincoln y el USS Tripoli revelan otra cara de una operación prolongada. Los suministros comienzan a escasear, la cadena de abastecimiento no es tan flexible como se imaginaba, y la moral de la tripulación se erosiona lentamente. Esto ya no es una cuestión de poder de combate, sino de sostenibilidad. Cuanto más se prolonga la operación, mayor es la presión sobre el sistema logístico. Este es un punto débil a menudo oculto tras la imagen de poderío militar. El impacto no se detiene en los buques de guerra. La reacción en cadena se siente directamente en la crisis humanitaria global. La interrupción de las rutas de distribución está provocando que los suministros de alimentos y medicinas flaqueen. En Yemen, por ejemplo, la ayuda nutricional para niños desnutridos está atascada en el puerto de Dubái. Las clínicas comienzan a quedarse sin existencias mientras los pacientes siguen llegando. Una situación similar ocurre en África Oriental y partes de Asia, no porque la ayuda no esté disponible, sino porque no puede ser entregada. En muchos casos, los medicamentos necesarios ya están en los almacenes, pero están atrapados en una cadena logística paralizada. Todo esto se ve exacerbado por un alza en los precios de la energía. Cuando el flujo de petróleo se interrumpe, los precios se disparan. En el peor de los casos, según el Fondo Monetario Internacional, los precios del petróleo y el gas podrían incluso duplicarse. Esta proyección es particularmente alarmante porque llega en un momento en que las economías globales ya son frágiles tras la pandemia. A diferencia de crisis petroleras anteriores impulsadas puramente por la oferta, esta se ve agravada por presiones inflacionarias preexistentes y disrupciones en la cadena de suministro, creando un efecto multiplicador que los bancos centrales tienen menos herramientas para combatir eficazmente. Y esto no es solo un número en el mercado, significa que los costos de transporte aumentan, la producción se desacelera y el precio de las necesidades diarias se eleva. El crecimiento económico mundial también comienza a ralentizarse, acercándose a un punto que muchos analistas llaman el umbral de la recesión. El mundo parece arrastrado a un efecto dominó que se origina en un punto estrecho del mapa, el estrecho de Hormuz. En medio de esta presión, la diplomacia intenta reaparecer, pero con una cara diferente. Irán ya no solo responde, sino que comienza a establecer condiciones. Insisten en que nuevas negociaciones no tendrán sentido sin un marco claro y un compromiso real de la parte contraria. Incluso se habla de que el control sobre Hormuz podría formalizarse, incluyendo la posibilidad de un futuro sistema de peajes de tránsito. Esto cambia la posición de Irán de ser la parte presionada a un actor que establece las reglas del juego. Así que, observando la situación actual,
No se trata solo de una crisis militar o un conflicto regional. Es una crisis de múltiples capas. La logística comienza a resquebrajarse. Los esfuerzos humanitarios están bajo presión. La economía global flaquea y la diplomacia avanza bajo nuevas condiciones. Y una vez más, en medio de todo, esos buques siguen cruzando. Al final de esta situación, el mundo se encuentra ante dos caminos muy distintos. Por un lado, existe la posibilidad de una desescalada, donde Irán reabra la ruta de Hormuz junto con un alto el fuego, proporcionando un respiro para el comercio global y una esperanza para la diplomacia. Pero por otro lado, la sombra de la escalada sigue siendo real. El propio Donald Trump ha señalado que, sin un acuerdo, el bloqueo continuará, y la opción de un ataque podría incluso volver a estar sobre la mesa. Esto significa que una sola decisión podría cambiar el rumbo de todo, convirtiendo la estabilidad en una nueva crisis. La pregunta ahora es simple. ¿Quién mostrará contención primero, antes de que la situación realmente se salga de control?